Muy buenas noches, almas en pena. El día de hoy les traigo un nuevo video de la morgue, a lo que el día de hoy te traigo el lamentable caso de JoAnne Bennett, una pequeña niña que fue reina de belleza. Y si quieres conocer esta historia, te recomiendo que sigas viendo la morgue. Así que comencemos. JoAnne Bennett Ramsey jugaba a ser una mujer adulta y glamurosa, con su expansiva melena rubia, sus facciones resaltadas con profundo maquillaje y sus vestidos de fiesta. Pero ella solamente era una niña de 6 años, a instancias de su madre, que la inscribía en cuanto concurso de belleza para niñas existiera en los Estados Unidos, como por ejemplo Little Miss Colorado y muchos otros concursos de bellezas. La popularidad de esta niña de ojos celestes y sonrisa encantadora se hacía cada vez más grande en el estado de Colorado, que era donde ella vivía. Por eso, el país entero entró en shock cuando la pequeña apareció sin vida en el sótano de su propia casa el día posterior a la Navidad de 1996. Había sido asesinada. A casi 24 años del homicidio, no se ha podido resolver, y quienes estuvieron por debajo de la lupa por principales sospechosos fueron evidentemente los padres y su hermano mayor. Pero vamos a pasar un poquito a conocer sobre JoAnne Bennett. Esta pequeña niña nació el 6 de agosto de 1990 en Atlanta, estado de Georgia. Su padre se llama John, un adinerado hombre de negocios, presidente de la empresa de servicios informáticos de Access Graphic. Su madre, Patsy, había sido reina de belleza de Virginia en su juventud y llevó a su hija, aún muy pequeña, por el camino de este tipo de concursos. Completada la familia, su hermano mayor Burke, que era 13 años mayor que su hermana, y que a pesar de los breves 9 años, tampoco escaparía de las sospechas. La tragedia llevó a la inmensa casona de la calle 15 de Butler en algún momento posterior de la cena navideña de los Ramsey. Pasaron en casa de unos amigos. La familia regresó al hogar en esta fría y nevada noche, y todos se retiraron a dormir. Al otro día iban a volar a Michigan, pero a eso de las 5:30 de la mañana, Patsy bajó de su habitación y encontró una nota en las escaleras. Era una letra manuscrita y con extensión de 3 páginas. La carta hallada en los escalones decía que era de una banda extranjera que había secuestrado a la pequeña. Ellos pedían por su rescate $118,000. El texto también decía que la familia no debía de llamar a la policía si querían volver a encontrar con vida a la pequeña niña, pero desesperada ante la situación, Patsy llamó a la estación del sheriff local. Todavía no eran las 6 de la mañana de aquel jueves 26 de diciembre de 1996. 2 cosas llamaron luego la atención de los investigadores acerca de la nota encontrada en la escalera. La primera, que el dinero exigido era justo lo que había cobrado el papá de la niña como bonificación de fin de año. La persona que escribió la nota parecía conocer este detalle. La segunda cosa llamativa era que los supuestos intrusos habían escrito su masiva carta para pedir rescate con papeles y una lapicera de la propia familia Ramsey. De esto se dedujo que los secuestradores se tomaron el tiempo para escribir la nota dentro de la casa, en lugar de realizar su tarea de captura de la niña lo más rápido posible, algo que resultó un tanto extraño para los primeros investigadores del caso. Cuando la policía llegó a la vivienda de los Ramsey, inmediatamente no encontraron huellas en la nieve ni nada de lo que indicara que alguna persona hubiera ingresado a la casa. Regresaron otra vez al mediodía, con la sugerencia de que se revisara la casa de arriba abajo. Fue entonces cuando el propio padre de la menor se dirigió al sótano de la vivienda y ahí encontró el cuerpo de su hija. La niña fue encontrada tendida en el suelo boca arriba. Estaba cubierta por una sábana.
Tenía una cinta adhesiva en la boca, un cordón de nylon alrededor del cuello y las muñecas, y arañazos y marcas por todo su cuerpo. Los medios que registraron lo que pasó en los primeros momentos del hallazgo señalaron entonces que el papá de la niña levantó a la pequeña del piso y la llevó a la sala superior, lo que para algunos fue el acto de un padre desesperado, para otros, en el maremoto de teorías que cayó sobre la causa, fue una forma solapada de destruir la escena del crimen. En una primera instancia, se pensó que la muerte de John Bennett había sido asfixia. Se utilizó para ello un método de tortura medieval llamado garrote, que consiste en apretar una soga alrededor del cuello, dando vueltas un trozo de madera, que en este caso fue el mango de una brocha. Luego se determinó que la niña había sufrido también un fuerte golpe en la cabeza con algún objeto contundente que le provocó una ruptura en el cráneo de unos 20 centímetros. La conclusión de la autopsia señaló que la niña murió por asfixia por estrangulamiento asociada a un trauma cráneoencefálico. Si bien en un principio además se sospechó que la niña había sido abusada, eso es algo que nunca se corroboró. De todas formas, se encontraron muestras de ADN en las partes íntimas de la niña, que serían determinantes en futuras instancias de la investigación. En líneas generales, la policía de Boulder sospechó desde el primer momento que algún miembro de la familia Ramsey había cometido el homicidio. En tanto a las investigaciones independientes y más adelante la oficina del fiscal centraron su hipótesis en la teoría del asesinato por parte de un intruso. Como la prueba más concluyente de su teoría, ellos exhibieron una ventana del sótano que se encontraba abierta cuando se inspeccionó la escena del crimen. En el caso de los señalamientos hacia la familia, era la policía la que solía filtrar información que luego llegaba a las portadas de los tabloides, en general de manera sensacionalista y apuntando al escándalo. También la opinión pública recibía la información de que la niña había sido asesinada por su madre, que estaba harta de que la pequeña mojara la cama, algo que jamás se comprobó. La golpeó en un ataque de ira y la mató de manera accidental. Posteriormente, Pasty intentó encubrir su crimen con una simulación de secuestro. Por ello, escribió la nota de rescate y embarcó a toda su familia en el ocultamiento del crimen. Sin embargo, diversos peritos, grafólogos, establecieron que la letra de la carta que pedía dinero por la devolución con vida de la niña no pertenecía a Pasty y tampoco al padre de John Bennett. Otro de los señalados como sospechoso por el asesinato fue el padre de la niña, básicamente por haber quitado el cuerpo de la escena del crimen. Se llegó a decir incluso que abusaba de ella, algo que fue descartado por los patólogos forenses, que tuvieron oportunidad de acceder a los resultados de la autopsia de la niña, como lo muestra un documental titulado El asesinato de John Bennett, la verdad revelada. Y tampoco el hermano mayor de la reina de belleza logró escapar de las sospechas. Se dijo que estaba celoso de su hermana desde que nació porque robó la atención de los padres. Se señaló que la noche del crimen se había peleado porque ella le quitó una porción de fruta que él estaba comiendo y él, colérico, la golpeó con una linterna en la cabeza y provocó su muerte. En efecto, una linterna apareció en la escena del crimen, pero no pudieron hallar en ella ninguna prueba de que hubiera sido usada como un arma. Si bien los familiares de John Bennett nunca fueron formalmente acusados por el crimen, solo en julio del 2008, la fiscal de distrito del condado de Boulder, Mary Lassie, señaló a través de una carta al papá de la niña que nadie del círculo familiar de la pequeña era sospechoso del crimen. Aseguró que los tres eran inocentes y pidió disculpas por tantos años de haberlo tenido bajo el manto de la duda. Las evidencias del fiscal para pedir disculpas a la familia eran científicas. El ADN hallado en la ropa interior de la pequeña no correspondía con el de alguien de su entorno familiar. Con esto, la teoría de que el homicidio lo había cometido un intruso tomaba mayor credibilidad. Lamentablemente, la madre no pudo llegar a recibir esta carta de exoneración.
ya que había muerto en el año de 1996 a causa de un cáncer de ovarios que padeció durante muchos años. Con el paso del tiempo, más sospechosos se sumaron a la lista. Un par de ellos lo hicieron, incluso autoincriminándose. En 2006, John Mark Carr, un ex maestro de escuela, confesó a través de un email a un profesor de Colorado que había matado a la niña en un juego de amor que salió mal. Carr fue arrestado en Tailandia, donde vivía, pero su autoría del hecho, a pesar de su obstinada insistencia, fue descartada por no coincidir con el ADN hallado en la ropa de la niña. También se llegó a sospechar del Papá Noel del pueblo, Bill McReynolds, fallecido hace unos años, que tenía una buena relación con la niña y de la que se confesó ser admirador. Según el medio local Denver Post, una ama de llaves de la familia y un electricista en litigio con los Ramsey cierran la lista de los que alguna vez fueron relacionados con el crimen, pero sin ninguna prueba consistente que los pusiera ni cerca del banquillo de los acusados. Los restos de John Bennett se encuentran en el cementerio de Atlanta, la ciudad donde nació, junto con su madre, Patsy. Ya han pasado casi 24 años del homicidio y todavía no tenemos un culpable. También como dato extra en torno a este homicidio, se dice que cuando la madre encontró la supuesta nota en las escaleras del supuesto secuestro de su hija, habló inmediatamente a la policía y después analizaron con lujo de detalle esta llamada y lograron rescatar que esa noche la madre no estaba sola, como ella lo dijo. Se alcanzó a apreciar la voz de un hombre y de un niño. Por esto mismo, la familia sigue siendo la principal sospechosa. A mi humilde opinión, yo siento que el culpable sin duda es el hermano mayor y que los padres trataron de encubrir su crimen, o más bien dicho, lo lograron encubrir el crimen del pequeño. Por lo que estuvimos comentando, se supone que esa noche o esa madrugada que sucedió el crimen, el pequeño niño se levantó y estaba comiendo piña, que es su fruta favorita tanto de él como de su hermana, y que a la pequeña, al ver que el niño estaba comiendo de su fruta favorita, decidió tomar algunos pedazos del plato y como ya cierta envidia que traía el hermano a la pequeña, pues decidió golpearla con lo que viene siendo la linterna, ya que, como habíamos dicho, la causa de muerte principal fue traumatismo cráneoencefálico. Y pues los papás trataron de hacer todo lo posible, pero se dan cuenta pues básicamente que la niña ya estaba muerta. Y aparte fue, o más bien dicho, es muy curioso la manera en la que encontraron el cuerpo y cómo el padre, sin deberla ni temerla, agarró el cuerpo de la niña y lo llevó a la sala, y se dice que después lo volvió a regresar al sótano. Es un hecho bastante interesante y por eso yo pienso que el que lo asesinó fue el hermano, obviamente de manera accidental, y que los padres encubrieron su crimen. Pero quiero ver qué piensan ustedes acerca de este caso. Es un caso muy interesante y que lamentablemente no ha podido ser resuelto. ¿Y tú ya conocías esta historia? Por favor, déjame tu comentario. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado y por favor regálame un me gusta y suscríbete en el botoncito de la parte de abajo. Y si nos estás viendo por Facebook, por favor dale me gusta a la página para que no te pierdas ningún video de La Morgue. Y recuerda que hay videos nuevos todos los martes y viernes 9 de la noche, hora Ciudad de México, aquí en La Morgue. Yo soy Diana Cruz y te deseo una excelente y terrorífica noche. ¡Hasta pronto!